Entonces lo ponen para el 1 de agosto y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los estados. El 14 de julio de 2025, sin previo aviso, sin debates parlamentarios ni períodos de transición, el gobierno de los Estados Unidos impuso una tarifa del 17% a todas las importaciones de tomates provenientes de México. Este movimiento aparentemente aislado y técnico pronto demostró ser el desencadenante de una profunda disrupción económica y social. Durante décadas el mercado estadounidense había dependido de los tomates mexicanos. Cerca del 90% de los tomates frescos que llegaban a los hogares estadounidenses provenían del sur de la frontera. Esta relación fluida se sostenía gracias al acuerdo de suspensión de 2019, que mantenía el comercio estable y predecible. Pero con un solo comunicado de prensa, esa estabilidad se evaporó. En cuestión de semanas, los precios en supermercados de todo el país se dispararon entre un 30% y un 45%. En Raleigh, Carolina del Norte, el precio de los tomates tipo beefsteak subió de $2,99 a $4,35 por libra. En Los Ángeles, los tomates Roma, que solían costar menos de $1, superaron los $3,80. Y esto no fue solo una cuestión de centavos, fue un cambio en la vida cotidiana. Una madre en un supermercado, al ver el nuevo precio, decidió dejar el tomate en su lugar. Las ensaladas desaparecieron de los menús escolares. En restaurantes la salsa fresca fue reemplazada por versiones procesadas. El impacto fue tan abrupto que muchos no supieron cómo reaccionar. No se trataba solo de agricultura, ni de proteccionismo. Se trataba de una reconfiguración radical y sin aviso del sistema alimentario norteamericano. Y en el corazón de esa decisión no hubo espacio para los trabajadores latinos, los pequeños importadores ni los consumidores que pagaban la diferencia. Las pequeñas empresas dirigidas por latinos en Florida colapsaron en semanas. Docenas de trabajadores de almacén, conductores y operadores de frontera perdieron sus empleos sin compensación ni explicación. Un informe de MarketWatch advertía que el colapso de la cadena de suministro del tomate podría extenderse a sectores como embalaje, refrigeración y transporte. Esto afectaría a miles de pequeñas empresas logísticas en ciudades como Houston, Chicago y Atlanta. Y aún así, la única justificación oficial desde Washington fue proteger a los agricultores estadounidenses. Pero ¿proteger a quién exactamente? Los productores de Florida solo operan estacionalmente. Estados como Nueva York, Illinois y Minnesota dependen casi exclusivamente de las importaciones mexicanas para mantener llenos sus estantes. Y en California la sequía y la falta de mano de obra han reducido la producción durante más de una década. Así, mientras la administración justificaba la medida como un acto de patriotismo agrícola, los efectos concretos eran opuestos. La pregunta comenzó a tomar forma en cada recibo de supermercado. ¿Fue realmente para proteger al agricultor local o fue una jugada política encubierta con el rostro de una fruta? La política, usualmente abstracta y distante, se había infiltrado silenciosamente en los almuerzos escolares, en las cenas familiares y en las ensaladas de oficina. El tomate se convirtió en un símbolo de algo más profundo, un sistema que puede cambiar sin consultar a quienes lo sostienen. Los analistas comerciales quedaron atónitos. Esperaban ajustes, no un golpe seco. No un arancel del 17% de un día para otro, sin audiencias públicas, sin plan de implementación. Y lo más preocupante para los economistas no fue la decisión misma, sino su imprevisibilidad. Porque en los mercados globales, la confianza se basa en la estabilidad. Y en ese momento la confianza en el comercio agrícola de EU se rompió. Mientras tanto, la indignación de los importadores fue contundente. Algunos calificaron la decisión como una emboscada económica, otros la llamaron una guerra declarada sin previo aviso. Pero ni siquiera las palabras más fuertes lograron revertir la realidad. Millones de tomates mexicanos fueron detenidos en la frontera, forzando a los distribuidores
a asumir costos adicionales o a perder sus cargamentos. Este tipo de medidas suelen afectar primero a los más vulnerables. En este caso, los consumidores de bajos ingresos fueron los primeros en notarlo. Familias que dependían de los tomates como ingrediente básico empezaron a prescindir de ellos. El efecto se sintió incluso en programas de alimentos escolares, donde la desaparición de los tomates redujo el valor nutricional de las comidas. Los niños, sin comprender el motivo, simplemente notaron que el rojo ya no está en el plato. La tarifa convirtió al tomate en una mercancía de lujo, y con ello evidenció una paradoja dolorosa en un país que se jacta de su abundancia agrícola. Una política comercial mal implementada puede transformar lo cotidiano en inaccesible. La madre que dejó el tomate en la góndola no votó por esa tarifa, no tuvo voz en esa decisión, pero fue ella quien pagó el precio. Y mientras los consumidores intentaban adaptarse, otro actor al sur del río Bravo comenzaba a mover sus piezas. Silenciosamente, sin discursos ni protestas, México ya tenía un plan. Mientras en Estados Unidos los supermercados reorganizaban sus estantes, los restaurantes modificaban sus menús y los consumidores ajustaban sus presupuestos en México, no hubo discursos de condena ni protestas enérgicas. Tampoco hubo amenazas desde el gobierno federal ni indignación televisada. En lugar de eso, hubo algo mucho más contundente: acción estratégica y silenciosa. La respuesta mexicana no se construyó con palabras, sino con aceros, sensores térmicos y kilómetros de rieles fríos. Desde las oficinas logísticas en Bajío, el corazón agrícola de México, hasta los centros de distribución en Chihuahua y Sonora, se gestó en secreto una alternativa que cambiaría el mapa agroalimentario de América del Norte. En apenas 3 meses, sin cruzar una sola frontera estadounidense-México, estableció un corredor ferroviario refrigerado hacia Canadá, un proyecto logístico de precisión quirúrgica que eliminó por completo la dependencia del mercado estadounidense. El nuevo trayecto, que parte desde los campos fértiles de Guanajuato y Jalisco, atraviesa discretamente el norte de México y cruza a Canadá por el este, ingresando a Montreal, Quebec, sin pasar por un solo control estadounidense. No hay aduanas, no hay retrasos y, lo más importante, no hay tarifas. La línea, operada en conjunto con Canadian Pacific Kansas City, CPKC, fue diseñada para un propósito claro: garantizar la frescura absoluta durante un recorrido de más de 2.000 kilómetros. Gracias a contenedores frigoríficos presurizados, aislados y controlados digitalmente, las frutas y hortalizas viajan a temperaturas exactas entre 0,7 y 0,0. Este margen aparentemente mínimo se traduce en 4 o 5 días adicionales de vida útil en los estantes. Menos desperdicio, menos devoluciones, más beneficios. Pero no fue solo un triunfo tecnológico. Fue una decisión política vestida de eficiencia. Mientras Washington construía muros arancelarios, México perforaba túneles comerciales. Lejos de la confrontación, el país apostó por redirigir su flujo hacia un socio más estable y predecible. La clave no fue la revancha, sino la visión. Las cifras comenzaron a demostrarlo rápidamente. Según los primeros informes logísticos, el nuevo sistema de transporte redujo los costos en un 15% respecto al envío por camiones a través de Estados Unidos. Esta reducción no solo fue bien recibida por los productores mexicanos, sino también por los gigantes del comercio minorista canadiense, que vieron una oportunidad histórica para consolidar una nueva ruta comercial duradera. Loblaws, Metro, Sobeys. Las 3 cadenas más importantes de supermercados en Canadá no tardaron en reaccionar. En lugar de esperar a que Washington revirtiera la medida, sus directivos volaron directamente a México. No para tomarse fotos, sino para inspeccionar campos, probar cultivos, evaluar sistemas de riego y verificar cadenas de producción. En cuestión de semanas firmaron contratos por 5 años, acuerdos blindados hasta 2030. Y no se detuvieron ahí. Las empresas canadienses comenzaron a invertir en infraestructuras de frío en Montreal, Toronto y Vancouver. Construyeron nuevos centros de distribución
contrataron personal y adaptaron sus sistemas logísticos al nuevo paradigma. El comercio agrícola entre México y Canadá, que apenas representaba el 1% del total hace 2 años, se disparó. Hoy se estima que para 2026, el 48% de las exportaciones mexicanas de tomate estarán destinadas a Canadá. No es solo una reorientación comercial, es un reordenamiento estratégico. Mientras Estados Unidos se encerraba en medidas proteccionistas, México utilizó el vacío para reinventarse. Y Canadá, en lugar de temerle a las tensiones, vio en ellas una oportunidad de oro. La sinergia entre ambos países creció sin necesidad de declaraciones diplomáticas ni cumbres bilaterales. Solo hizo falta logística, visión y voluntad. Incluso el lenguaje se volvió innecesario. Como explicó un asesor comercial canadiense, no lucharon contra el arancel, lo superaron. Esa frase, replicada en medios como Bloomberg y FreightWaves, se convirtió en símbolo de una estrategia que ya inspiraba a otros actores globales. Desde Asia, delegaciones de Japón, Corea del Sur y Taiwán llegaron a Querétaro para estudiar cómo México había rediseñado su sistema de exportación sin depender de EU. Y lo más revelador, no vinieron a negociar tratados, vinieron a copiar el modelo. Mientras tanto, el gobierno mexicano se mantuvo en silencio. No hubo comunicados oficiales ni gestos desafiantes. Fue una diplomacia de bajo perfil y alta efectividad. Porque al final el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en moverse más rápido y más lejos. Lo que parecía una pérdida a la salida del mayor mercado agrícola del mundo, se convirtió en una puerta hacia una red de socios más estables. En lugar de bloquearse, México se diversificó. Y en ese proceso empezó a ganar no solo nuevos mercados, sino también respeto internacional por su capacidad de adaptación y resiliencia. Pero lo más irónico de esta historia es que mientras en Washington se celebraba la supuesta protección del agricultor local, los productores estadounidenses veían pasar los trenes cargados de productos frescos rumbo al norte, no con rabia, con desconcierto, porque esta vez no hubo protesta ni lucha ni retroceso, solo rieles, y frío, y tomates que no se detuvieron. Y mientras los primeros contratos comenzaban a cumplirse, una nueva inquietud surgía al sur del río Bravo. ¿Y si el tomate no era más que el principio? A medida que los trenes refrigerados mexicanos cruzaban discretamente la frontera canadiense, se consolidaba una nueva realidad. Canadá, tradicionalmente espectador en la rivalidad comercial entre Estados Unidos y México, se había convertido casi sin proponérselo en el nuevo eje logístico del continente. Las decisiones tomadas en Ottawa no fueron ruidosas ni ideológicas, fueron técnicas oportunas y estratégicas, y gracias a eso, el país cosechó lo que otros dejaron escapar. Las principales cadenas de supermercados canadienses no solo firmaron contratos con productores mexicanos, también transformaron sus cadenas de suministro para adaptarse a esta nueva era. En Montreal, Toronto y Calgary se construyeron almacenes refrigerados equipados con tecnología de monitoreo en tiempo real. Las inversiones privadas crecieron un 24% en el primer trimestre tras el anuncio del arancel estadounidense, según cifras del Ministerio de Comercio de Canadá. Loblaws implementó un sistema de trazabilidad de extremo a extremo que permite a los consumidores rastrear un tomate desde los campos de Guanajuato hasta los estantes del supermercado. Sobeys desarrolló empaques bilingües y amigables con el medio ambiente, etiquetando los productos como cosechado en México, entregado por Canadá, en cumplimiento total del acuerdo USMCA. Incluso Metro, la tercera en volumen, instaló laboratorios de calidad en sus centros de distribución para verificar estándares nutricionales y frescura antes de liberar la mercancía al mercado. La visión canadiense fue clara: si Estados Unidos cierra una puerta, nosotros abrimos una bodega. Y funcionó. Según datos de FreightWaves, en julio de 2025, el costo promedio por caja de tomate entregada en ciudades canadienses fue un 8% más bajo que en ciudades estadounidenses,
gracias a menos inspecciones, rutas optimizadas y menor incertidumbre regulatoria. Pero más allá del ahorro, lo que atrajo a los socios mexicanos fue la estabilidad. Como dijo un directivo de Metro en una entrevista, nosotros no firmamos contratos basados en ciclos electorales. Ese mensaje resonó profundamente entre productores del Bajío, acostumbrados a la volatilidad política de Washington. Mientras Estados Unidos giraba de proteccionismo a apertura cada 4 años, Ottawa ofrecía continuidad. Y eso en el comercio agrícola es oro. El atractivo canadiense no se limitó a los tomates. Una vez establecida la ruta, comenzaron a circular también pimientos, aguacates y fresas. Lo que empezó como una solución temporal se convirtió en un canal permanente y cada vez más amplio. Y con cada contenedor que llegaba a Quebec o Vancouver, se consolidaba una nueva geografía comercial norte a norte, sin pasar por el centro. La infraestructura canadiense también respondió con velocidad. En Windsor se inauguró un nuevo centro logístico frigorífico con capacidad para 2.000 toneladas semanales. En Halifax se remodeló un muelle portuario para recibir productos frescos de América Latina, redirigiendo rutas que antes pasaban por Houston o Miami. Y en Winnipeg se lanzaron subsidios para capacitación de trabajadores en logística alimentaria de precisión. Esta transformación no fue solo económica, fue cultural. El consumidor canadiense, tradicionalmente enfocado en productos locales, comenzó a reconocer la etiqueta «Producto de México» como sinónimo de frescura y calidad. Las campañas publicitarias sutiles pero efectivas destacaban la alianza continental en tiempos de incertidumbre. En un anuncio de Loblaws, una familia canadiense prepara salsa de tomate con ingredientes mexicanos al ritmo de mariachi y jazz, bajo el eslogan «Cultivado con sol, entregado con frío». Incluso el gobierno canadiense intervino para facilitar el proceso. Agricorp Ontario desarrolló líneas de envasado duales, con etiquetas personalizadas según destino, y promovió acuerdos bilaterales con productores del hemisferio sur para mantener el flujo durante las estaciones invernales. El objetivo era claro: consolidar a Canadá como el nuevo puente entre América Latina y el consumo norteamericano. Mientras tanto, en Estados Unidos, las cadenas de distribución tradicionales comenzaron a sentir el golpe. Centros logísticos en Texas y Arizona reportaron una caída del 28% en volumen durante el tercer trimestre de 2025. Empresas como Fresh Border Produce, que operaba desde McAllen, despidieron a más de 70 empleados en junio. En contraste, empresas en Ontario y Columbia Británica abrían vacantes y extendían turnos. Y con ello emergió una verdad incómoda: el vacío creado por la política estadounidense no se quedó vacío por mucho tiempo. Fue ocupado por Canadá, y no con ruido, sino con eficiencia. Este nuevo escenario comenzó a generar atención global. Desde Rotterdam hasta Shanghái, analistas logísticos comenzaron a mirar a Canadá como un ejemplo de agilidad comercial. Países como Brasil, Colombia y Perú redirigieron sus exportaciones de vegetales hacia puertos canadienses. Incluso empresas alemanas en Hamburgo comenzaron a importar directamente desde Halifax, evitando intermediarios estadounidenses. La nueva red era clara, robusta y sobre todo predecible. Y eso es lo que todo comerciante necesita: previsibilidad. Mientras Washington hablaba de patriotismo económico, Canadá ofrecía confiabilidad técnica. Y mientras se consolidaban nuevos contratos, otra pregunta comenzaba a tomar fuerza en los pasillos de los supermercados estadounidenses. ¿Estamos perdiendo más que tomates? Más allá de las cifras, las rutas logísticas o los acuerdos internacionales, el golpe más doloroso del arancel del 17% se sintió en la vida cotidiana de millones de estadounidenses. Fue un impacto silencioso pero profundo que transformó la forma en que se come, se trabaja y se sobrevive en barrios de costa a costa. Porque cuando un tomate triplica su precio, no solo se altera un menú, se trastorna una cultura alimentaria entera.
En Nueva Jersey, María, una madre soltera con 2 hijos, solía comprar 1 libra de tomates cada domingo. Los usaba para ensaladas, salsas, caseras, guisos. Era una tradición sencilla, económica y saludable. Pero tras el aumento, los tomates llegaron a costar más de $4 por libra. María optó por una lata de frijoles, más baratos, más salados, menos nutritivos. Su hijo de 5 años no lo notó, pero su pediatra sí. La alimentación ha cambiado, explicó en una entrevista local. Los padres están reemplazando frutas frescas por alimentos procesados. En Laredo, Texas. Tom, un soldador jubilado que vive con una pensión básica, dice que ya no compra vegetales frescos. El pasillo de frutas parece una tienda de lujo ahora. Me voy directo al congelador. En Detroit, la familia Wilson, que depende de cupones SNAP, intenta estirar los 173 semanales lo máximo posible. Pero los tomates, aguacates y pimientos ya no entran en la lista. Llevamos 3 semanas sin una ensalada fresca, dice la madre. Solo col rallada y patatas. Este no fue un ajuste voluntario, fue una imposición. Y lo más duro es que la mayoría de estas personas nunca tuvo voz en la decisión. No votaron por la tarifa, no participaron en su discusión. Pero son ellas quienes cargan con sus consecuencias día tras día, bocado tras bocado. Las escuelas tampoco escaparon al impacto. En el condado de Champaign, Illinois, una escuela pública tuvo que retirar los gajos de tomate de los almuerzos infantiles. Los reemplazaron por lechuga empaquetada. Una maestra lo describió sin rodeos. Los niños notaron que faltaba el rojo en el plato, porque cuando una política falla, hasta los colores desaparecen del almuerzo. En restaurantes de comida rápida, la salsa fresca fue sustituida por versiones industriales. En supermercados, los tomates orgánicos antes accesibles llegaron a costar hasta un 60% más, y lo que era una cuestión de sabor se volvió una cuestión de acceso. Para los pequeños importadores, el golpe fue incluso más brutal. En Florida, más de una docena de empresas latinas cerraron en menos de 2 meses. Negocios familiares construidos durante décadas, algunos desde los años 80, se vieron obligados a despedir empleados, devolver mercancía, cerrar almacenes. Trabajadores bilingües, choferes encargados de aduanas. Todos quedaron en la calle, sin indemnización, sin explicaciones, solo un sobre con la liquidación y una puerta cerrada. Lo que más indignó a muchos fue la falta de transición. No hubo período de adaptación. Los tomates que ya estaban en tránsito fueron grabados al cruzar la frontera, como si el pasado también fuera penalizado. Importadores hablaron de traición. Economistas hablaron de improvisación. Grocers hablaron de crisis. Y la cadena de impactos no se detuvo en el supermercado. El informe de MarketWatch de julio de 2025 alertó que el colapso de la red del tomate afectaría sectores como el embalaje, la refrigeración, el transporte. Pequeñas empresas logísticas comenzaron a despedir empleados ante la caída de la demanda. Camioneros, operadores de cámaras frigoríficas, técnicos de calidad. Todos quedaron atrapados en una tormenta para la cual nadie los había preparado. A nivel macroeconómico, algunos funcionarios defendieron la medida con el argumento de que era necesaria para proteger a los agricultores estadounidenses. Pero incluso eso fue cuestionado. Los productores locales siguen luchando contra la escasez de agua, el aumento de los costos laborales y el cambio climático. No necesitaban un titular político. Necesitaban infraestructura, inversión, apoyo técnico, y no lo recibieron. Mientras tanto, en las comunidades más vulnerables, el tomate se convirtió en un símbolo, un recordatorio de cómo una decisión puede romper silenciosamente la rutina de millones. En barrios ya golpeados por la inflación, la pandemia y el desempleo, perder acceso a un alimento básico no es una molestia menor, es una humillación callada. Una pérdida invisible de dignidad. Y sin embargo, a pesar del sufrimiento evidente, la respuesta oficial fue mínima. No hubo subsidios para los importadores afectados. No hubo asistencia para las familias
que vieron duplicar su presupuesto alimentario. No hubo programas nutricionales especiales para las escuelas. Solo silencio. Un silencio tan frío como los vagones de tren que cada día cruzan desde México hacia Canadá, repletos de tomates que ya no llegan a la mesa estadounidense. Lo más paradójico es que el arancel diseñado para castigar al productor extranjero terminó hiriendo más al consumidor local, porque el agricultor mexicano encontró un nuevo cliente. Pero la madre de Nueva Jersey, el jubilado de Texas y el niño de Detroit, ellos no encontraron reemplazo para el tomate. Y en esa injusticia muchos comenzaron a preguntarse, ¿cuál será el siguiente producto? Porque si un tomate puede escapar de Estados Unidos, ¿qué lo detiene al aguacate, al pepino o incluso a los microchips? Una grieta se había abierto. Y lo peor es que para muchos ya era irreversible. Lo que comenzó como una tarifa específica sobre un producto agrícola se ha transformado en una señal de advertencia para todo el sistema de comercio global con Estados Unidos. Porque el tomate aparentemente trivial era apenas la punta de un iceberg mucho más profundo, el debilitamiento de la confianza internacional en la estabilidad comercial estadounidense. En cuestión de semanas tras el arancel, las repercusiones se extendieron más allá de América del Norte. En los puertos de Rotterdam y Hamburgo, empresas europeas comenzaron a replantear sus rutas de importación. ¿Por qué seguir dependiendo de un socio que cambia las reglas del juego sin aviso previo? Países sudamericanos como Brasil, Colombia y Perú comenzaron a redirigir sus exportaciones alimentarias hacia Canadá y Europa, evitando los puertos estadounidenses. El puerto de Sines en Portugal firmó un acuerdo con Brasil para recibir envíos directos de vegetales orgánicos sin necesidad de intermediación norteamericana. Pero el verdadero terremoto llegó desde Asia. En agosto de 2025, delegaciones comerciales de Japón, Corea del Sur y Taiwán aterrizaron en Querétaro, México, no para exportar tomates, sino para estudiar cómo un país en desarrollo había logrado reconfigurar su red logística global, eludiendo por completo la dependencia de Estados Unidos. Uno de los asesores coreanos lo resumió con contundencia: México es hoy el manual de la resiliencia. Las potencias asiáticas no vinieron a firmar tratados, sino a copiar el modelo. A entender cómo un país que había perdido su mayor mercado logró transformarse en un nodo logístico de primer nivel en menos de 6 meses. Para Japón, que depende en gran medida de rutas marítimas estables, la lección fue clara: si quieres estabilidad, no la busques en Washington. La busques en donde haya previsibilidad, incluso si está al sur del río Bravo. La inquietud llegó también a las industrias tecnológicas. En un informe interno filtrado por Bloomberg Green, empresas alemanas del sector electrónico evaluaban trasladar parte de su cadena de suministro a los hubs industriales de México. No por costos que son más altos que en Asia, sino por acceso a acuerdos multilaterales sin la volatilidad política estadounidense. Canadá, siempre atento, también comenzó a moverse. Agricorp Ontario, una agencia estatal, diseñó etiquetas en doble idioma que permiten comercializar tomates mexicanos como producto canadiense bajo las normas del USMCA, legalmente limpias, logísticamente impecables y políticamente inmunes. Un funcionario canadiense lo expresó sin rodeos: CEE.U. Quiere caos, nosotros ofreceremos certeza. Esa frase se convirtió en mantra entre los inversionistas. ¿Por qué? En el comercio internacional, la certidumbre vale más que la ideología. Y mientras Washington hablaba de soberanía alimentaria, Ottawa firmaba contratos. No con políticos, sino con agricultores. No con promesas, sino con garantías. Incluso el Banco Central Europeo, en un memorando fechado el 24 de julio de 2025, advirtió sobre una relocalización estratégica progresiva, fuera de las rutas comerciales centradas en EEE.UU. El documento señalaba que lo ocurrido con los tomates mexicanos era solo un ejemplo de una tendencia más amplia: la búsqueda global de socios comerciales más previsibles,
menos propensos a decisiones unilaterales. En ese contexto, el tomate dejó de ser solo un fruto. Se convirtió en un símbolo de una elección global. Seguir apostando por un socio impredecible o construir nuevas alianzas basadas en estabilidad. Muchos ya respondieron. Canadá creció, México prosperó, Europa diversificó. Asia observó y se preparó. Estados Unidos, en cambio, se quedó con titulares, con discursos, con explicaciones sobre protección al productor local que no convencen ni siquiera a sus propios agricultores, porque la realidad es clara: la tarifa no salvó granjas, no creó empleos, no estabilizó precios, solo expulsó productos socios y confianza. Mientras tanto, la señora María sigue comprando latas en Nueva Jersey. Tom todavía esquiva el pasillo de verduras, y la familia Wilson sigue sin probar una ensalada fresca desde junio. Ellos no leen memorandos del Banco Central Europeo, no asisten a foros logísticos en Toronto, pero sienten el cambio en cada comida. En este contexto, la pregunta ya no es si fue un error aplicar el arancel al tomate. La verdadera pregunta es: ¿cuántas decisiones más así puede soportar el sistema comercial estadounidense antes de que se agriete por completo? Porque si un tomate puede desencadenar un realineamiento continental, ¿qué pasará con los semiconductores, con los fármacos, con los insumos agrícolas o las piezas para vehículos eléctricos? México no se fue de la mesa, simplemente construyó otra. Canadá no empujó a nadie, solo ofreció estabilidad, y el mundo no está boicoteando a EECOUU, está evitándolo. Silenciosa, eficiente y quizás permanentemente. Tal vez esto no sea solo una guerra del tomate. Tal vez estamos viendo la primera grieta en una estructura mucho más grande. Y ahora la decisión está en manos del consumidor. ¿Precios patrióticos o productos accesibles?